Chicos, no se van a creer lo que está pasando con Demet Özdemir y Can Yaman. La cosa se está poniendo seria y yo les tengo todo el salseo. Olvídense de titulares aburridos, porque esto es un drama de película turca en la vida real y parece que las lágrimas ya están cayendo. Escuchen bien, porque lo que se rumorea es que Demet y Can, Sir, ellos dos de nuevo en el ojo del huracán, están pasando por un momento, digamos, emocionalmente complicado. Y no hablo de un simple malentendido, estamos hablando de lágrimas. Y lo más jugoso, hay una razón oculta detrás de todo esto. Yo he estado investigando un poquito, ustedes saben que me encanta meterme en el lío, y hay varias cositas que están saliendo a la luz. Por un lado, se dice que Demet Özdemir ha estado súper sensible últimamente. Amigos, lágrimas a la vista. Y esto no es algo que haga a la ligera, ¿eh? Conocemos a Demet, es una mujer fuerte, pero cuando ella llora, algo importante está pasando. Pero aquí viene lo bueno, ¿y Can Yaman? Pues parece que él también está involucrado en este torbellino de emociones. Los que están cerca de ellos, los que filtran todo el chisme, dicen que la conexión entre Demet y Can sigue ahí, muy fuerte, pero que algo los está separando. ¿Y ese algo, esa es la gran pregunta? Para ser honestos, yo creo que esto va mucho más allá de una simple pelea o un despecho pasajero. Si están llorando es porque hay sentimientos involucrados, y muchos. Muchos de ustedes me escriben diciendo que Can está enfocado en su carrera, que está viajando mucho, que está conociendo gente nueva. Y sí, eso es cierto, lo vemos por todos lados. Pero, ¿eso significa que ya se olvidó de Demet? Yo tengo mis dudas. Lo que yo sospecho, y esto es solo mi teoría de detective de famosos, es que tal vez las presiones externas están afectando su relación. Ya saben, las cámaras siempre encima, las expectativas de los fans, los rumores constantes. Es un bombardeo. Y si intentan mantener algo privado, se vuelve casi imposible. Tal vez uno de los dos, o ambos, están sufriendo por no poder vivir su relación con tranquilidad. ¿Y las lágrimas de Demet, serán de tristeza porque la cosa no funciona? ¿O tal vez de frustración por no poder aclarar las cosas? Porque la versión oficial, la que nos venden, es que están separados y cada uno por su lado. Pero, ¿y si la realidad es mucho más compleja? ¿Y si hay un amor que todavía está latiendo, pero las circunstancias no les permiten estar juntos? Porque piensen en esto, cuando dos personas que se han querido tanto terminan, y una de ellas rompe a llorar, no es solo por el adiós. A veces es por todo lo que fue, por lo que pudo haber sido, y por el dolor de saber que no pueden arreglarlo. Y si Can está al tanto de esas lágrimas, eso tiene que removerle algo por dentro. Quizás la razón oculta es algo que ni siquiera podemos imaginar. Tal vez hay compromisos profesionales ineludibles, familias que no aprueban, o simplemente distancias insalvables por ahora. ¿Quién sabe? Pero el hecho de que ambos estén en modo lágrimas me dice que esto no es una ruptura fría. Yo me pregunto si Can Yaman sabe cuánto está afectando esto a Demet. ¿Se comunican en secreto? ¿Intentan arreglar las cosas a puerta cerrada? Porque la imagen pública es una cosa, pero lo que pasa detrás de cámaras, eso es lo que de verdad importa. ¿Y ustedes, que son los que siempre están al pie del cañón conmigo, qué piensan de todo esto? ¿Creen que todavía hay esperanza para Demet y Can, a pesar de las lágrimas? ¿O esto es el fin definitivo de una historia que nos tuvo a todos enganchados? Déjenmelo saber en los comentarios.